y han estado viniendo y hay una secuencia, pero hoy vamos a hacer un paréntesis acerca de las fiestas judías. ¿Por qué las estamos viendo? Bueno, ya el hermano les explicó de sobra, ¿no? Hay una tendencia judaica en el mundo que, lo creamos o no, ha crecido mucho. Hay iglesias, por ejemplo, en Estados Unidos muy grandes, mega iglesias, hablo de 20,000, 30,000 almas o más, y se está expandiendo, ¿no? Hay una tendencia al judaísmo a practicar las cosas que se hacían en el Antiguo Testamento y mezclarlas con la gracia, ¿verdad? Hablamos de Jesús, pero ya hoy es Yeshua, y bueno, sí, es una manera de decirle Jesús, ¿verdad? En hebreo, pero la verdad es que el Cristo que los hebreos predican no es el Cristo que está en la Escritura, ¿verdad? Es un Cristo que quiere unir la ley con el cristianismo. Esa fue una tendencia muy antigua, desde los orígenes del cristianismo. Los rabinos no querían soltar, ¿verdad?, la ley, no querían soltar las tradiciones, y entonces vinieron ellos y entonces hagamos una mezcolanza, y empezó a formarse un cristianismo judaico. Y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, utilizamos algunos símbolos, por ejemplo, la menorá, por ejemplo, ¿no? Nosotros la usamos como el logo de la iglesia, ¿no? En alusión a lo que la palabra enseña acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? La menorá, los candelabros con 7 brazos nos hablan de eso. Pero es un símbolo nada más, no quiere decir que hay que andar el candelabro, ¿verdad? Y que lo tengamos que poner aquí y darle vuelta a la iglesia con el candelabro o celebrar fiestas como el Hanukkah, por ejemplo, la fiesta de las trompetas, o la fiesta de los chofares, y vamos a traer un montón de chofares y vamos a hacer un prosélito. No podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque eso es del judaísmo. Pero sí podemos utilizar simbologías. Por ejemplo, el hermano Fernel, ¿verdad? Algunos me preguntaban, ¿por qué sonaba el chofar? Bueno, si el chofar es otro instrumento autóctono, ¿verdad?, que se utiliza nada más como un simbolismo, pero hay que entender que ciertos simbolismos tienen un impacto en el mundo espiritual. ¿Cuántos han leído aquel pasaje donde dice, ¿está alguno enfermo? Llame, ¿a quién? A los ancianos, ¿verdad? O sea, los líderes, pues, a los pastores, y que oren por él. ¿Y qué había que hacer ahí? Ungirlo en aceite, ¿verdad? Ahora, yo le pregunto, ¿será el aceite el que sana realmente? No, porque es un símbolo. Pero ¿qué representa el aceite? ¿Qué misterio hay que si alguien ora y pone aceite, y si no hay aceite puede ser hasta agua, pero es un símbolo, aquella persona se va a sanar? No hay que pensar que es el aceite, ¿verdad?, ni el agua, es un símbolo nada más. Por ejemplo, Pablo dice en la Biblia que ungía unos lienzos, ¿verdad? Oraba por unos lienzos y los mandaba, y la gente, cuando oraban por ellos y ponían los lienzos, se sanaban. Y entonces no hay que pensar que los lienzos tenían alguna propiedad espiritual, ¿verdad? Y si alguien me pregunta, ¿y por qué lo hizo así el Señor? Bueno, es que recuerde que en aquel tiempo, hermano, para llegar a un lugar podía tardarse meses. No como ahora, que en 2 horas usted llega a Winnipeg, recorre 200 kilómetros, pero si se iba a caballo o a pie, podía tardar hasta 4 o 5 días o una semana en llegar. Y ya no se diga de regreso. Entonces, Dios en su misericordia utilizó algunas cosas como símbolo. Y alguien me preguntaba, ¿y puede pasar en la actualidad, pastor? Sí, puede pasar. Recuerde que Dios es un Dios que la Biblia habla de su multiforme gracia, y en esa multiforme gracia Dios puede hacer muchas cosas, pero no hay que hacer una teología de eso. A eso quiero aterrizar. No quiere decir que ya vamos a andar comprando aceites benditos, ungidos con propiedad, o pañuelos ungidos, ¿verdad?, o aguas, o spring. Hay una iglesia aquí que se llama Spring Water, que se dedica a vender el agua, y la venden, hermano, y cada botella vale como $50, y la gente está comprando online, y hablan de Jesucristo, y lo que menos hacen es predicar el evangelio, es puro comercio, y la gente va a los servicios, y ahí tienen un montón de cosas, pañuelos, agüitas, y la gente compra eso y se va. Entonces es un mercadeo el asunto. Por eso creo que es importante estudiar las fiestas judías para entender, ¿verdad?, de que ya no estamos bajo la ley,
que si utilizamos algunas cosas son más simbología que otra cosa. No tiene nada que ver con que Dios me sane si uso aceite o si no uso aceite. Igual yo puedo poner la mano y lo va a sanar. Igual puedo orar por él y aunque no ponga la mano, Dios lo va a sanar a él, si es la voluntad del Señor. Pero bueno, vamos a hacer un paréntesis, hermano. Vamos a ver un tema que es bien importante. Yo quisiera que usted fuera abriendo por ahí el libro de los Hechos, porque vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo. Yo sé que hemos tocado algunas veces, pero no está de más, porque hay dudas. Por ejemplo, en la célula de Lupita tomamos la Santa Cena el lunes y estuvo muy bonito, muy bendecido. Y había un propósito, perdón, porque cuando tomamos la Santa Cena surgieron preguntas, ¿verdad? Que normalmente no se hacen en la Santa Cena, pero el Señor me dirigió a preguntar, ¿verdad?, los hermanos. Y sí habían algunas dudas en cuanto a cómo tomar la Santa Cena o qué hay que hacer, ¿verdad? En el Evangelio hay muchos mitos, amado hermano, y hay que tener cuidado. Uno de los mitos más tremendos, por ejemplo, ¿ha oído esto usted? ¿Y por qué no se bautiza, hermano? Es que no estoy preparado. ¿Y dónde dice la Biblia que hay que estar preparado? Otro mito que aparece es, por ejemplo, una hermana viene y se ha convertido al Señor y su esposo es inconverso, pero no se han casado. No se han casado. Entonces surge la pregunta, viene esta hermana y quiere bautizarse. Yo le pregunto a usted, ¿podría bautizarse esta hermana en aguas? Claro. Cuando se tiene doctrina, obviamente pero hay gente que piensa que no. Y la relación es que, bueno, ¿qué va a pasar? Me bautizo aquí y después en la noche mi esposo, voy a tener intimidad con él, voy a estar en fornicación. Entonces ya pequé otra vez, ¿verdad? Esa es la relación la que la gente hace. Pero si vamos a la palabra, ya sea que una persona esté casada o no, sigue siendo pecadora. Yo he visto hombres casados y mujeres casadas y llevar una doble vida y estar en una iglesia, bien bautizadas ahí, ¿verdad?, llenas de doctrina aparentemente. Entonces la relación no es esa, porque no vemos en la Biblia ni un solo versículo donde diga que hay un prerequisito para que alguien se bautice. Lo único que la persona tiene que hacer es creer, recibir al Señor. De hecho, en el libro de los Hechos, por eso la gente, los predicadores predicaban a orillas de los lagos, a orillas de los ríos. ¿Por qué? Porque inmediatamente la persona recibía a Jesús, iban para el agua. ¿Se acuerdan cuando Pedro llegó a la casa de aquel oficial? Y llegó y predicó, y todos aceptaron al Señor. Y luego dijo, ¿qué impide que estos también se bauticen, ¿verdad? Y ahí mismo los bautizaron. Entonces no hay ningún prerequisito. Otros, no estoy preparado. Yo le pregunto, ¿quién puede estar preparado para bautizarse? Nadie. Entonces no hay ninguna preparación, son más dogmas de las iglesias a veces. Por ejemplo, en la Santa Cena, todos deberíamos de participar de la Santa Cena. Hay gentes que se cohíben porque tal vez se pelearon antes de salir del culto con alguien y vienen con esa carga en su corazón. Y bueno, vamos a la Santa Cena. ¿Qué debería de hacer alguien si va a tomar la Santa Cena? Pues ponerse de acuerdo con la persona. ¿Qué pasa si la persona no está aquí, está allá en China o en Argentina y usted ya no pudo ir a pedirle perdón? No hay comunicación con él. No va a vivir atado toda su vida porque no pudo perdonarlo a aquel, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer? ¿A quién cree usted que debería pedirle perdón realmente? A él. Bueno, Señor, tú sabes que pasó esto, pero yo te pido perdón, Señor. Te pido perdón por lo que hice, y al Señor limpia nuestro corazón. Nada más. Pero todos deberíamos de participar. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, vamos a hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Debemos recordar que el bautismo es una promesa. Hay muchas tendencias en el cristianismo a negar, hermano, el bautismo del Espíritu Santo. De hecho, ya hemos hablado, hay mitos
que se forman acerca de estos temas. Muchos piensan que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia sensorial por ahí, ¿verdad? Alguien me decía que, yo le preguntaba, hermano, ¿y usted ya recibió el bautismo en el Espíritu Santo? Y él me dijo, sí. ¿Y podría explicarme cómo fue esa experiencia? Me dijo, claro, estaba orando y me puse toda eriza, me dijo, y se me pararon los pelos. Y ahí me dijo, ahí fue el bautismo en el Espíritu Santo. Y bueno, yo creo que a lo mejor el Señor andaba por ahí, ¿no? O un ángel del Señor, pero bíblicamente no es esa la señal del bautismo en el Espíritu Santo. Otro me dijo una vez que una palomita blanca allá por Catedral había salido de la cúpula y se le había puesto sobre la cabeza y se había esfumado. Y me dijo que ese era el bautismo del Espíritu Santo para él. Se oye muy bíblico, muy apegado a lo que le pasó a Jesús, pero no es eso el bautismo en el Espíritu Santo. No es una experiencia emocional o sensorial, es una experiencia en el Espíritu. Dice la Biblia en el capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un gran estruendo. ¿Están conmigo? Como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Y quién lee el siguiente verso? Ahora, gracias hermana Conchita, detengámonos un momento ahí. ¿Qué sucedió, hermano, cuando vino el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo primero que se manifestaron ahí? Las lenguas, ¿verdad? Se manifestaron lenguas. ¿Y eran lenguas como de qué? Como de fuego. Hay muchas interpretaciones en ese sentido. Algunos creen que literalmente apareció una llamita por aquí. En algunas Biblias ilustradas aparecen fotos, ¿verdad? Y algunos piensan que literalmente fue una llamita que apareció en ellos. Otros interpretan las lenguas como de fuego, como lenguas extrañas, ¿verdad? Usando una expresión. Pero la verdad es que ellos hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, la primera evidencia que sucedió ahí del bautismo en el Espíritu Santo es que ellos hablaban en lenguas. Al hablar de lenguas, vamos a hablar de dos cosas. Vamos a hablar de lenguas espirituales. Pablo dice que hay que orar, ¿verdad? En el Espíritu. Cuando se habla en lenguas. Pablo dice que hay que orar en el Espíritu porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla a Dios, y por las lenguas habla misterios que el enemigo no puede entender. Eso quiere decir que cuando usted está orando, y estamos aquí orando, o en su casita está orando, hermano, hay una lucha espiritual que usted no puede ver. Hay alguien que se está oponiendo a todo lo que usted está declarando. Por eso uno está a veces orando y no sentimos que nada fluye, no sentimos que nada pasa. Nos sentimos secos, vacíos. ¿Y qué sucede? Y estamos orando. Lo que pasa es que hay oposición. Pero cuando viene el bautismo en el Espíritu Santo y las lenguas se sueltan de una manera natural, el enemigo no puede hacer nada y es su espíritu hablando directamente al Espíritu de Dios. Y entonces el mismo Espíritu también está hablando directamente en el Espíritu. No sé si a usted le ha pasado esto, pero hay cosas que no te las dice el Señor con palabras. El Señor pone un sentir en el corazón. El Señor no te dice esto va y esto y esto y esto va a pasar. Pero tú tienes una convicción de que algo va a pasar exactamente. No te lo dijo con palabras audibles. Es que Él habló a tu espíritu. Entonces las lenguas pueden ser espirituales y pueden ser humanas. En ese sentido, las lenguas fueron humanas, ¿verdad? Porque cada quien, dice más abajo, que lo oía en su propia lengua, ¿verdad? Bueno, más abajo dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. O sea, el Espíritu Santo puede darnos lenguas espirituales y nos puede dar lenguas humanas. Yo he oído testimonios, hermano, de gente que llegó a países como África, por ejemplo, donde hay un montón de dialectos, y de repente en un culto unido o algo misionero, en una convención, alguien comenzó a hablar en lenguas, ¿verdad? Se le enrolló la lengua por ahí y comenzó a proferir frases
aparentemente sin sentido, y alguien que estaba atrás comenzó a glorificar a Dios allá. Y al final de las convenciones van y le preguntan: ¿dónde aprendió usted a hablar el dialecto de nuestra tribu? Y la gente, y los misioneros, algunos extrañados: ¿cuál dialecto? Usted estaba allá al frente danzando y glorificando a Dios en nuestro dialecto. ¿Dónde lo aprendió? No, yo no he aprendido, ni siquiera sé de qué me está hablando. Claro, él no entendió. Lo que pasa es que fue una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Yo he oído muchos testimonios de eso. O sea, Dios en su misericordia, en su gracia, puede hacernos hablar hasta latín, ¿verdad?, con el hecho de glorificar. Ahora, si vemos la estrategia, hay una estrategia en todo esto. El bautismo tiene un propósito. El bautismo, se lo voy a explicar en manera sencilla para entenderlo. El bautismo es como un booster. No hay que confundir la presencia del Espíritu Santo con el bautismo en el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, pero el bautismo es la dotación sobrenatural de poder, porque el Señor dijo que el Espíritu Santo vendría para darnos poder, para testificar. Entonces, las lenguas espirituales sirven para glorificar a Dios. Las lenguas humanas sirven para manifestar el mensaje también a los hombres. Y estaban atónitos, verso 7, porque cada quien les oía hablar en su propia lengua. Y algunos decían: mirad, ¿no son estos galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua? ¿Ve? Cada quien le escuchó hablar en su propia lengua, no la podían hablar, fue algo del Espíritu. Y empiezan a mencionar las lenguas ahí, ¿verdad? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, y en Judea, en Capodacia, en el Ponto y en Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, o sea, hablaban latín por ahí, residentes, tanto judíos como prosélitos, o sea, los que se habían hecho judíos, cretenses y árabes, o sea, hablaban hasta griego. Les oímos hablar en nuestras propias lenguas, las maravillas de Dios. Entonces ponga atención a eso. ¿Para qué sirven las lenguas, hermano? Ahí dice: para hablar las maravillas. Por eso Pablo dice que el que habla en lenguas habla misterios. Las lenguas, hermano, no son para apantallar a la gente ni para tener un culto bonito. Las lenguas sirven para hablar maravillas de Dios, misterios de Dios. A través de las lenguas, y si hay interpretación, puede venir una revelación para tu vida. Yo recuerdo que Dios, una vez me invitaron a una iglesia muy pequeñita allá por Ilopango, en El Salvador, una ciudad de San Salvador, y llegamos, era en una casa, apenas unas 15, 20 personas habían, y estaban, pero el culto estaba, hermano, tremendo. Estaban en la adoración, y de repente se paró una hermanita muy pequeñita y fue al altar. Tenían una gran Biblia de esas antiguas, así de gruesas. Y danzando, la hermana tomó esa Biblia y la trajo, y yo estaba allá de rodillas atrás, nada más escuchando, y de repente me tomó del hombro ella y empezó a profetizarme. Hablaba en lenguas, y ella luego me traducía ella misma lo que el Señor me estaba diciendo, y tomaba la Biblia y me decía: tú vas a predicar mi palabra, tú vas a predicar mi palabra, yo te voy a usar. Y yo me empecé a reír en mi corazón, porque yo era un neófito todavía en la obra, apenas tenía como 1 año y medio, no tenía mucha madurez. Y yo empecé a reírme en mi corazón, y yo dije: ay, esta señora no sabe lo que está diciendo, si yo no soy predicador o líder o pastor. Y yo lo estaba pensando en mi mente, y la hermana me dijo, y bien recuerdo sus palabras: ¿por qué te burlas de lo que te estoy diciendo? Oh, y cuando me dijo así, hermano, me quedé frisado, y le digo, me entró temor en el corazón. Y me volvió a repetir: ¿por qué te burlas de lo que te estoy diciendo? Yo cumpliré mi palabra en tu vida. Y empecé a llorar ahí me cayó el 20, amado hermano. Empecé a llorar, y fue algo maravilloso. Entonces, el Espíritu Santo puede hablar de manera sobrenatural a una persona. Por eso, el bautismo es una experiencia. Bien, por ejemplo, vamos a ir viendo Lucas capítulo 10, verso 20. El Espíritu Santo es una promesa.
Y eso es algo que algunos no entienden. Por algunas teorías, porque andan por ahí de Calvino, y hay algunas iglesias que han adoptado la línea calvinista, sobre todo las iglesias del corte bautista, ¿verdad? Ellos pues tienen sus reservas en cuanto al tema del Espíritu Santo, pero es más por los dogmas de Calvino, ¿verdad? Los 5 puntos teológicos de Calvino, y uno de los puntos de Calvino era eso, de que la obra del Espíritu Santo cesó en un momento cuando murieron el último apóstol. Entonces cesó la obra, y se basan en aquel versículo, ¿verdad? De que pasarán las lenguas, las profecías, pero el amor prevalecerá, y lo que era perfecto o lo que era imperfecto llegará a ser perfecto. Y ellos lo interpretan de que el Espíritu Santo en este momento, bueno, está en nosotros, pero ya no se manifiesta como lo hacía en la iglesia del primer siglo. Y eso es un error, porque ese versículo no se está refiriendo específicamente a la obra del Espíritu. Está diciendo que sí, un día van a cesar las profecías, pero yo le quiero preguntar a usted, ¿cuándo creen que las profecías van a cesar? Cuando el Señor venga, cuando todo sea consumado. Entonces ya no habrá necesidad de profecía. De hecho, la profecía nuevo testamentaria no viene para traer otro evangelio. Ya hemos hablado de eso aquí, de depender de la profecía, porque la profecía no viene para traer otro evangelio. Hay personas que andan buscando un profeta para que les diga todo lo que quieren hacer, que les diga si les conviene hacer esto, que les diga si esto, si aquello, y eso puede ser muy maravilloso, pero es un error, porque estamos apartando la palabra. Y nos estamos guiando más por lo que alguien nos esté diciendo, y ya no vamos a depender de la palabra. Lo que debemos hacer es depender totalmente de la palabra. La profecía viene para confirmar lo que Dios ya está haciendo en tu corazón. Viene para confirmar la palabra en tu corazón, no viene para traer otra cosa. Entonces, el bautismo es una promesa. Leamos ahí la cita que dijimos. Y es una promesa, y como es una promesa, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debo hacer yo si el Señor me ha prometido algo? Esperarlo, pedirlo, ¿verdad? Declararlo. No es malo pedir el bautismo en el Espíritu Santo. Alguien me decía, pero yo lo veo como que hay que hacer otro sacrificio. No, la Biblia no dice eso es un error. No hay que hacer ningún sacrificio para pedir el Espíritu Santo. Eso es una gracia, ¿verdad? No es una promesa para todos los creyentes, y se va a manifestar en el momento en que Él quiera. No es en el momento mío ni en el de ningún ministro, es en el momento en que Dios quiera. Pero nosotros, como es una promesa, debemos declararla. ¿Qué dice ahí? Por ejemplo, Lucas, dijimos 10. Ahí está. Esa promesa se hizo a los discípulos, ¿verdad? Ya que estaban reunidos con el Señor en una intimidad, sus nombres ya estaban escritos en el libro de la vida. Por eso la promesa fue para ellos. La promesa es para aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador. Pregunto, ¿puede una persona que no haya recibido a Jesús en su corazón recibir el bautismo en el Espíritu Santo? No, porque el primer paso es recibir a Jesús en el corazón. Entonces, las personas, por ejemplo, les digo esto porque por ahí anda una iglesia que se llama la Iglesia del Espíritu Santo, y andan dando papelitos en las casas, y haga una oración y envíe una cadena con 10 centavos, la oración del Espíritu Santo, ¿verdad? Y se ha creado un culto acerca de eso. Y la verdad es que nadie puede recibir el bautismo si primero no ha recibido a Jesús en su corazón. Primero debe abrir, porque los nombres de ellos ya estaban escritos, miren, en el libro de la vida. Y como ya estaban escritos en el libro de la vida, tenían acceso a la promesa. En Juan capítulo 13, por ejemplo, Juan capítulo 13, verso 10 y Juan capítulo 15, verso 3, ellos ya estaban limpios delante de Dios, ¿verdad? Habían tomado algo así como un baño espiritual por medio de la palabra de Jesucristo, porque el Señor se los dijo ahí. Y quisiera que por favor alguien lo lea. Juan 13:10.
Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahí está. ¿Por qué decía no todos? ¿Quién andaba ahí entre los 12? Por Judas, ¿eh? Judas no andaba limpio, hermano. Y como no andaba limpio, por eso Satanás entró al corazón de él, porque Satanás entró en el corazón de Judas. Qué terrible, ¿verdad? Judas fue un vaso que se vino preparando para ese momento, a saber qué cosas cruzaban por la mente de Judas, ¿verdad? Me imagino que a veces andaba en el espíritu y por rato se desconectaba de Dios y andaba pensando un montón de cosas. Entonces, ve que hay un lavamiento por la palabra. Hay un lavamiento. ¿Cómo la palabra nos lava? ¿Será que yo tengo que ponerme la Biblia en la cabeza? ¿Cómo nos lava la palabra? ¿Cómo cree usted que nos lava la palabra? Cuando usted la lee, ¿verdad? Cuando usted la escucha, cuando usted la medita, cuando usted hace como la Escritura dice. Entonces la palabra es una expresión, ¿verdad? No esté pensando que va a venir agua por ahí. Es una expresión. Nosotros nos limpiamos por la palabra. El que robaba no robe más, ¿verdad? Y el que tenía cosas que no le agradaban a Dios y comienza a hacer lo que el Señor dice, entonces comienza un lavamiento por la palabra. Hay un lavamiento por la sangre del Cordero, pero también hay un lavamiento por la palabra. El Cordero nos lavó cuando usted recibió a Jesús en su corazón. Toda culpa, todo lo que usted haya hecho, hermano. Las veces que leyó el horóscopo, se fue al brujo, las veces que se arrodilló ante una imagen por ignorancia, las veces que usted hasta maldijo al Señor, inclusive blasfemamos contra Él, lo que haya hecho. Si despachó a alguien antes de tiempo. Sí, porque lo del Señor también perdona a los asesinos, ¿verdad? Violadores, homosexuales. La gracia de Él alcanza a todos. Ese fue un lavamiento. Pero el otro lavamiento es por la palabra. Entonces hay que buscar ese lavamiento. Entonces, veamos, por ejemplo, qué dice Juan 15:3. ¿Qué dice Juan 15:3? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vea otra vez. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, vamos por ejemplo a Efesios capítulo 2, verso 15, para ir entendiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, verso 15, como es doctrina, vamos a buscar muchas citas bíblicas hoy. Efesios 2:15. Él hizo un pacto, ¿verdad? Habla del pacto en el Calvario. Efesios 2:15. ¿Qué dice? Aboliendo en su carne las enemistades de los mandamientos expresados en ordenanzas, para creer en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Ahí está. Él habla del sacrificio, del pacto que se hizo en la cruz del Calvario, aboliendo el pecado, aboliendo la pared intermedia de la cual habla el apóstol Pablo, que había una pared que no, los gentiles no podíamos cruzar. Algunos han considerado, hermano, el bautismo en el Espíritu Santo como una cuestión relacionada únicamente con la santificación. Y eso igual no solamente es eso, porque la experiencia en el Espíritu Santo es eso, una experiencia. La gente habla y algunos critican el bautismo del Espíritu Santo, pero no entienden que es una experiencia, es algo que no se puede explicar, es algo que se tiene que vivir, ¿verdad? Como tratar de explicarle el sabor del loroco a un colombiano, por ejemplo, que no hay loroco allá en Colombia. ¿Cómo le explicaría usted cómo es el sabor del loroco a un colombiano? Pues tiene que llevarle, hacerle una pupusa del loroco, ¿verdad? Para que él, hay cosas que no se pueden explicar con palabras, pero que se tienen que vivir. El bautismo es una vivencia. Ahora, dice la Biblia también en Hechos capítulo 3, verso 19 y verso 20. Hechos 3, 19 y 20. Veamos por favor a la Biblia.
¿Qué dice? Así que arrepentidos Ujú. para que sean borrados por sus pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Ahí está. Y Él envíe a Jesucristo, lo fue antes anunciado. Gracias, hermana. Así es que arrepentidos y convertidos. Pedro pudo visualizar por el Espíritu que vendrían tiempos de refrigerio. Vendrían tiempos de refrigerio espiritual para los creyentes. ¿Cómo? A través del bautismo del Espíritu Santo. Mire, el bautismo es eso, es como un booster, hermano. Cuando alguien es bautizado, cambia su perspectiva en el Evangelio. Se le va la pereza, se abre el entendimiento, podemos entender, hermano, cosas de la Escritura que antes no nos quedaban claras. Nos da autoridad también, autoridad. El bautismo en el Espíritu es como la llave que abre todo lo demás, todas las promesas que vienen. Se manifiestan los dones, se manifiestan el poder de Dios sobre los creyentes. En Hechos capítulo 19, en Hechos capítulo 19, verso 6. ¿Qué dice? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ok. ¿Cuál es la evidencia externa del bautismo en el Espíritu Santo bíblicamente? Ahora, ¿me lo he sacado yo de la bolsa? Ahí dice, ¿verdad? Parece que también por la imposición de manos de parte de los ministros, viene también el bautismo en el Espíritu Santo. Aquí vivimos una experiencia muy maravillosa hace unos 5 o 6 años. Yo recuerdo que estábamos aquí y estábamos hablando de esto, pero vimos que realmente eran pocos los hermanos que entendían lo que estaba pasando. Y empezamos a orar: Señor, derrama de tu presencia para que este pueblo crea. Esa era nuestra oración como pastores, porque hacíamos los ayunos, ¿se acuerdan? Veníamos los sábados, cada 2 sábados estábamos aquí. Y recuerdo que estábamos en un ayuno orando cuando de repente, hermanos, se manifestó el Espíritu y comenzaron muchos hermanos a hablar en lenguas. Por primera vez fueron bautizados, yo recuerdo. Y habían hermanos que venían de iglesias bautistas, que estaban ahí sentados, nos miraban escépticos, ¿verdad?, como animales raros cuando ministrábamos al frente, pero yo los vi llorar quebrantados aquí. Y después que terminó el culto, ellos me dijeron: hermano, creemos en el Espíritu. Y alguno de ellos, me recuerdo que me dijo: yo tengo muchos años de ser cristiano, pero aquí ha comenzado realmente mi vida espiritual, desde este momento. Y hemos visto que su vida cambió mucho, ¿no? No digo que el ir a las iglesias bautistas sea malo en ninguna manera. Ellos son cristocéntricos. Pero vamos, que hay temas que se necesita, hermano, tener fe y abrir el corazón. Aquí Pablo oró por ellos, el Espíritu se derramó, ¿verdad? Y hubo algo maravilloso. Veamos, por ejemplo, en Hechos capítulo 10, 44 y Hechos 10, 15. El Espíritu Santo cayó también sobre Cornelio, ¿verdad?, sus parientes y sus amigos. Léalo a alguien, por favor. Hechos capítulo 10, 44 y 11, 15. Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras del Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Que dice que el Espíritu fue una expresión, ¿verdad? Cayó. De repente, hermano, algo se manifestó. ¿Y qué dice el 11, 15? Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Pedro estaba dando su informe. Les dijo: yo fui a la casa de aquel y miren, pasó esto, y apenas estaba hablando, pasó algo maravilloso, ¿verdad? En Hechos capítulo 8, verso 17, los samaritanos recibían, ¿verdad? Hechos 8, 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Vea, a los samaritanos, sencillo, les ponían las manos. ¿Y qué pasaba? Ahora, una pregunta: ¿era cristiano ya Cornelio? No. Cuando llegó Pedro a predicar a la casa de Cornelio.
Ya creía Cornelio. Ya creía Cornelio. O sea, Cornelio ya había abierto su corazón, tal vez no habrá, pero era un hombre de Dios, digámoslo así, ¿no? Pero desconocía el tema del Espíritu Santo. Entonces, porque alguien puede creer de que el Espíritu Santo era solamente, por ejemplo, algunos se confunden en esto. Cuando yo recibo a Cristo, el Espíritu Santo entra en mí, pero ese no es el bautismo en el Espíritu Santo. No hay que confundir la presencia del Espíritu con el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu está en mí. No quiere decir que los que no han hablado en lenguas no tienen el Espíritu. No esté pensando eso, porque eso es un error, pensar así. Los que han recibido a Jesús en su corazón y aún no han tenido la maravillosa experiencia de hablar en otras lenguas, usted tiene el Espíritu de Dios en su corazón. Pero el bautismo es otra cosa. El bautismo no da salvación. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo tampoco te hace más espiritual o más especial o sobrenatural que a otros hermanos. El bautismo en el Espíritu Santo es nada más una llave que abre todo lo demás que viene. Todas las promesas que nosotros vemos en la Biblia, hablarán en otras lenguas, tomarán cosas mortíferas, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán cosas que ojo no vio, cosas que oído no escuchó. El bautismo en el Espíritu Santo es eso, hermano, una puerta que se abre para tener todo lo sobrenatural de Dios. Los dones del Espíritu Santo, don de revelación, don de palabra de ciencia. Es maravilloso cuando eso se comienza a manifestar en una iglesia, que de repente viene la palabra de ciencia y esté aquí alguien ministrando y se pare y diga: hermanos, Señor me revela que aquí en este lugar hay una persona que ha venido con tal y tal enfermedad y Dios la va a sanar ahora. Y que esa persona se pare en el culto. ¿Cuántos han visto eso alguna vez? Yo he visto eso, hermano. Y uno se queda. Yo era de los escépticos que hasta miraba al predicador, lo miraba. No andará un radio de esos que andan los del servicio secreto aquí, decía yo, y el diácono, el que está en la entrada, le manda un mensaje por ahí. ¿Y cómo hace? Decía, ¿cómo es que sabe que aquí hay una...? Claro, uno viene incrédulo, ¿verdad? Todo carnal y uno no entiende. O de repente se manifiesta el don de profecía, ¿verdad? Aquí hemos visto que el Señor ha usado vasos para traer palabra profética a la iglesia, a veces de consolación, a veces de exhortación, ¿verdad? O a veces para revelar algo. Entonces, quiero aclarar eso. Un creyente, cuando recibe el bautismo en el Espíritu Santo, no significa que no tenga el Espíritu. El Espíritu está en él. La Biblia habla también del sello de Dios. Todos hemos sido sellados. El sello de Dios, del cual habla Apocalipsis, es el símbolo de pertenencia. Es algo espiritual. Que recuerde que también nos movemos en un mundo espiritual. Los demonios, yo me imagino cuando se te quedan viendo, tú no los ves, ¿verdad? Se te quedan viendo, ¿qué crees que miran en ti, hermano? Miran la sangre del Cordero, miran las marcas del Cordero. ¿Se acuerdan los demonios cómo le dijeron a aquellos judíos de Sebas? Que andaban, vieron que los apóstoles ponían las manos y se iban los demonios, y se animaron ellos también. Y fueron, ¿verdad? Y empezaron ellos ahí a andar revolviendo el pelo a la gente ahí. Y de repente les habló uno. ¡Ey! Ya me imagino hasta con otra voz, ¿verdad? A Jesús conocemos. Sé quién es el apóstol Pablo también. O sea, los siervos de Dios deben ser conocidos en los infiernos, pero no porque van para allá, sino porque están va a demandar chamucos para abajo. ¿Por qué cree que los demonios buscan cuerpos? ¿Por qué cree que los demonios buscan cuerpos? Los demonios anhelan tener un cuerpo. Buscan poseer cuerpos, porque hay influencia, hay posesión y hay manifestaciones demoníacas. Son tres cosas muy distintas. Un creyente no puede ser poseído por la sangre del Cordero, pero sí puede ser influenciado, sí puede ser engañado. Y entonces ahí tenemos que tener cuidado. Pero ¿por qué cree que los demonios buscan cuerpos? Porque cuando usted viene y ora por un endemoniado en el nombre de Jesús, yo he visto a los demonios salir, hermano. He visto a los demonios salir. Una vez fuimos a orar por alguien. Yo iba ahí porque el pastor me llevó. Yo iba detrás del pastor porque se le cae a él, que le caiga a él, y yo primero. Y empezó a orar el hermano. Y el demonio comenzó a hablarle. Y ay, hermano, yo no le cuento cómo me sentí. Ahí me salí con mucha fe de ahí. Porque
tú no me vas a echar de aquí. Y el hermano comenzó a orar con toda autoridad, hermano. En la iglesia pasaban muy seguido esas cosas. Recuerdo que estábamos en una vigilia y llegó una señora y se sentó ahí, hermano. La iglesia era grande, el santuario, y se sentó ahí en la primera, y no se movió, no movía ni los ojos. Y allá, hermano, se hacían recesos, ¿verdad? Cada media hora, digamos, un culto, un recesito, 10 minutos, 20 para cafecito, ir al baño. Y todos salíamos y la señora nada, hermano. No se movió en toda la vigilia hasta las 5 de la mañana. Y ya cuando estábamos cerrando, de repente la señora se paró, hermano, y se abalanzó sobre el pastor a quererle hacer daño. Y su rostro, hermano, cambió totalmente. Y solo se había quedado el cuerpo oficial y unos líderes y otros hermanos que nos quedábamos colaborando. Y el pastor, hermano, comenzó a orar. Y no le exagero en lo que le estoy contando. Cuando el hermano extendió su mano a reprender, esa mujer salió volando, hermano, que cayó por las sillas y revolviéndose. Y el pastor dijo, no la toquen, no la toquen, porque ya hay hermanos que quieren salir a resolver a palo las cosas. Y no, dijo el pastor, no la toquen. Solo llamó a los líderes y comenzaron a orar por ella. Hermano, era una mujer que su marido la había traicionado y se había ido a meter donde los brujos y le habían hecho una limpia de no sé qué, y de repente ella no supo nada. Saber qué demonio entró en el corazón de ella y ni supo cómo llegó a la iglesia, hermano. Dice que lo que ella poco recuerda, que oyó música y que una voz le dijo, métete ahí. Y de ahí se quedó. Increíble, hermano. Y ni vivía por esos contornos, vivía muy lejos, casi del otro lado de San Salvador. Y nunca más la volvimos a ver, pero ya el pastor tratando. Se dan cosas así, sobrenaturales. Los demonios buscan, cuando un demonio sale, se aflige porque ya sabe dónde va. Va al abismo. Cada vez que nosotros oramos contra ellos, se van al abismo o salen y andan por lugares secos, ¿verdad? Buscando dónde entrar. Ahora, volviendo aquí donde estamos, dijimos Hechos capítulo 8, 17, ¿verdad? Busquemos Hechos, por ejemplo, veamos Joel capítulo 2, versos 28 y 29. Joel 2, 28 y 29. También se le llamó al bautismo la llenura, ¿verdad? En Hechos 2, 4, Joel profetizó que el Espíritu se iba a derramar sobre la iglesia. Joel capítulo 2, verso 88, verso 28, 29. Ya hice grande el capítulo. Estoy probando vaso. Joel 2, 28, 29. Es una promesa, ¿verdad? Ahora, si Dios prometió eso, ¿será que solo fue para la iglesia del primer siglo, como dicen los hermanos que siguen la línea calvinista? No, porque esos son los remas de Calvino. La promesa es hasta los tiempos de la eternidad, amado hermano. La promesa es hasta que la iglesia se vaya. ¿Qué dice Joel? Sucederá, después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos soñarán sueños, sus jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en estos días. ¿Ve? Es una promesa que ya se había dado para la iglesia y se cumplió cuando el Espíritu se derramó allá en el Pentecostés. Ahora, el bautismo tiene algunos propósitos y ahí queremos concluir por el tiempo. No solamente es para que hablemos lenguas, ¿verdad? Las lenguas glorifican a Dios. El bautismo viene para algunas cosas que vamos a ir viendo rápidamente así. Una es para tener poder para servir. Poder para servir. Si usted quiere, si alguien le pregunta, ¿y para qué viene el bautismo? Porque nos da poder para servir. ¿Sí? Las cosas deben hacerse en el Espíritu. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Mucho, ¿verdad? Pero ¿qué significa eso? Porque las cosas se pueden hacer de dos maneras: en el alma o en el Espíritu. Quiere decir, en las emociones o hacerlas guiados por el Señor. O sea, tener el poder de Dios para hacerlas. ¿Por qué? Porque es difícil a veces servirle al Señor. Es difícil, hermano, poner la otra mejilla, ¿verdad?
Es difícil servirle a alguien que en vez de agradecerte lo que va a hacer es atacarte. Se necesita tener el poder de Dios. ¿Para qué vino el Espíritu Santo en Pentecostés? ¿Qué pasó cuando vino el bautismo? ¿Qué sucedió? Comenzó la iglesia. Aquellos comenzaron a glorificar, mucha gente recibió al Señor y comenzó, hermano, un gran avivamiento allá en el primer siglo. Entonces, el bautismo viene para darte poder para servir, ¿sí? Para que el creyente tenga el valor de testificar al mundo. El bautismo viene también, hermano, para que el creyente aprenda a adorar a Dios. ¿Qué hacían aquellos cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos? Glorificaban, hablaban de las maravillas. Ahora le decían santo, pero ya sabían por qué le estaban diciendo santo. Ahora le decían Dios Padre Todopoderoso, porque ahora sí sabían que Él era el Todopoderoso. Una cosa es decirlo del diente al labio y otra entenderlo en el Espíritu. Venían también, hermano, por otra razón. Sí, era la puerta también que permitía el acceso a los ministerios. Como dijimos, la llave para los ministerios, ¿verdad? ¿Cuáles ministerios? ¿Cuáles ministerios cree usted, hermano? Los 5 ministerios primarios, ¿verdad? Apóstoles, evangelistas. A lo mejor usted tenga llamado para algo. No todos podrán ser pastores, no todos podrán ser maestros, no todos podrán ser profetas, pero algo tenemos que hacer. Para eso viene, hermano, el Espíritu Santo, para abrir la puerta, ¿no? El bautismo viene para eso. Por eso le digo, cuando uno es bautizado en el Espíritu, se abre el entendimiento. Y usted leía versículos y versículos y no le decía nada, leía otro libro, leía Levíticos y miraba puros derramamientos de sangre y puros sacrificios, leía Deuteronomio y puros mandamientos y ordenanzas, leía los Salmos, leía Cantares y pensaba que era un libro cursi, ¿verdad? No le dice nada, pero cuando viene el Espíritu tiene revelación y entiende. Oh, dices, aquí está hablando del Cordero. Aquí está hablando de la revelación de la iglesia, ¿verdad? La iglesia que sigue las pisadas del rebaño. Esa es la revelación por medio del Espíritu Santo. Dice también que ellos perseveraban en la doctrina. ¿Se acuerda? Vamos a poner aquí. Perseveraban en la doctrina. Porque para eso viene también el bautismo. Para perseverar, hermano, en la doctrina. Hay gente que no persevera en la doctrina. Cree una cosa, cree otra, y luego ya no caminan en la sana doctrina, se desvían, y el Espíritu Santo viene para eso, para recordarnos, ¿sí? También dice la Biblia, veamos, este les va a gustar, Hechos capítulo 2, verso 42 y verso 46 y verso 47. El bautismo venía también para esto. Para perseverar. Para perseverar. ¿Qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban, ¿verdad? En la oración. Entonces, ¿qué dice el 46 y 47? Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces para eso venía el Espíritu Santo, para perseverar en la obra, para seguir adelante, para no caminar nuestras propias fuerzas. Que cuando no éramos cristianos y quizás estábamos en la religión tradicional, ¿cómo era cuando estábamos ahí? ¿Verdad que íbamos sin convicción de saber de lo que estábamos haciendo? Íbamos porque todo el mundo lo hacía. Íbamos porque así nos enseñaron nuestros padres, ¿verdad? O abuelos. Pero sin entender realmente. Nos postrábamos ante una imagen quizás y no pasaba nada.
sentíamos que, yo me acuerdo que mi abuelo, él era muy dado a la religión tradicional, él tenía mucha fe y andaba por ahí con un su cuadro, que lo movía para acá y lo movía para allá. Y yo le decía, bueno, y le decía, abuelo, pero mire, si lo que está ahí es Dios, ¿qué no se supone que Él está en todas partes? Le decía yo, ¿por qué lo anda moviendo? No, cállate, que no sé qué. Y yo de repente me iba a ver, ¿verdad? Y le hacía muecas de niño. Y la vela en los niños, uno mira por atrás, ¿verdad? Gracias. Y yo, si esto no tiene sentido en mi razonamiento de niño, esto no tiene sentido. Porque yo ya había leído el Evangelio según San Juan, regalaban unos evangelios chiquititos, allá en los 80, un evangelio verde así, no sé si a alguien le dieron, y yo leí el Evangelio y me pude dar cuenta de muchas cosas. Y entonces yo le decía a mi abuelita, siempre teníamos ese conflicto con mi abuela, con mi abuelito. Y caminaba él en una religión sin sentido. Y quizás muchos estuvimos así, en una religión sin sentido. Pero cuando venimos a los pies del Señor, realmente comenzamos a conocer la verdad. Por eso Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres. El propósito del bautismo es para esto, para estas cosas y otras cosas más, ¿verdad? Él trae la revelación. Si tenemos el Espíritu Santo, el bautismo, hermano, nuestra adoración va a ser distinta. Nuestra actitud va a cambiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos va a dar la fuerza. El servir, por ejemplo, muchos quieren ser pastores, por ejemplo, líderes. Pero yo le pregunto, ¿cree usted que hay que lanzarse al ministerio así, sin tener las herramientas del Espíritu? Porque alguien va a venir un día. Un endemoniado puede entrar ahí un día. Y si alguien no tiene, hermano, las herramientas del Espíritu Santo, ¿qué cree que va a pasar? No tiene que llamar al 911 porque lo va a agarrar del cuello y no lo va a soltar. Pero aquel que tiene un llamado inmediatamente reprende y se va. Y Dios va a respaldar a aquellos que el Señor llama. Dios equipa a los que llama. Equipa a aquellos que va a llamar. ¿Cómo lo hace? A través del bautismo en el Espíritu Santo. Otro de los mitos que existen alrededor del bautismo del Espíritu Santo es que solamente a los espirituales los bautiza el Señor. Eso es un error. Es un grave error. Otro mito es que solamente en la iglesia o que en el culto de oración. Ese es un mito. Dios puede bautizarte ahí en tu casa. Mi esposa sí recibió el bautismo. Yo recibí el bautismo una semana antes que ella, y yo contento, hermano, sentí que entré a otra etapa de mi vida espiritual. Y andaba hecho una dinamita pura y le hablé a mi esposa. No nos habíamos casado todavía y le dije, y recibí el bautismo y yo te animo que lo pidas porque es real. Y empecé a decirle, y ella comenzó a orar quizás en su casa, y después me llamó 4 días que ella había sido bautizada también en su casa, y dice que ella hablaba en lenguas y no paraba, y los vecinos asustados porque ya ve que ya los vecinos tienen el oído puesto en las paredes, se oye todo en los pasajes y todo. Después andaban diciendo que mi esposa se le había zafado un tornillo porque ella hablaba en lenguas y habló en lenguas y en lenguas. No paraba, porque así es la gracia del Señor, ¿verdad? Bien, para terminar, hermano, ¿hay alguna pregunta o duda en cuanto al tema del bautismo del Espíritu Santo? ¿Alguna duda, alguna inquietud que usted tenga acerca del bautismo? Pastor, ¿cómo es eso de que las lenguas, la gente las finge o enrolla la lengua? ¿Hay lenguas específicas? Podría ser una pregunta, ¿no? Al menos era una de las cosas que yo tenía. ¿Cómo es que el Espíritu? Porque alguien me decía, no, pero yo quería saber cómo. Pero, ¿qué te aparece aquí en la mente? Las frases. Y ya ve tantas dudas. Uno razona con la mente, lógica. Y recuerdo que un hermano líder me dijo, mira hermano, tienes que vivirlo para entenderlo. Tienes que vivirlo. Y realmente cuando eso pasó fue maravilloso, hermano. Es maravilloso. Y sabe, una cosa que yo pude ver o notar en mi experiencia con el Señor es que uno tiene más capacidad para amar a los demás, hermano. Uno siente un gran amor por los hermanos, por un amor genuino.
y sientes más deseos de servirle al Señor, porque esa es la promesa. Por eso la iglesia debe caminar en el Espíritu, hermano. Debemos buscar. Por eso a veces los ministros que están al frente están dándole y uno quisiera que ya pararan, ¿verdad? Porque ya pasó el tiempo que dijo, pero a veces nos topamos con cielos de bronce y tenemos que animar a la gente para que tengan su propia experiencia en el Espíritu, para que no venga usted vacío y se vaya más vacío. Ese no es el chiste, como decimos los salvadoreños. ¿Alguna pregunta en cuanto a el bautismo del Espíritu Santo? Ahora, las lenguas, ahí concluyo, las lenguas son ya otra cosa, porque la Biblia habla de las lenguas ya como un don. Cuando ya se tiene un don de lenguas, la persona puede, hermano, activar las lenguas que el Señor le ha dado. Llega un momento que el creyente puede desarrollar esa capacidad de usar las lenguas que el Señor le dio para adorar al Señor, que tal vez no tengan sentido para algunos, pero se da esa capacidad. Es como el ministerio de la profecía, por ejemplo. Hay ministerio y hay don profético. El don profético se manifestará así, de vez en cuando, solo en los momentos que Dios quiera traer algo. Pero el ministerio profético ya tendría que ser un creyente o una creyente que se dedique a tiempo completo a la obra, que ya esté ejerciendo tal vez un pastorado o un liderazgo de más magnitud, porque es un ministerio, ya no es un don que se va a manifestar solamente esporádicamente. ¿No hay preguntas en cuanto al bautismo del Espíritu Santo? ¿No? ¿Todo clear como el chocolate? Póngase de pie, pues vamos a orar.